que vamos a estar dando lectura al manual de instrucciones. Le voy a invitar que usted abra la hermosa, la bella y la inalterable palabra de Dios en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3 y vamos a estar dando lectura desde el versículo 19 al versículo 29. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas las Escrituras lo encerró todo bajo pecado, para que las promesas, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Versículo 23. Pero antes que viniese la ley, estábamos confinados bajo la ley. ¿Estamos de acuerdo ahí? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, nuestro tutor, ¿no es cierto? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Esta pregunta es como si fuese el corazón de la carta. Los argumentos de Pablo son presentados de una manera poderosa y hasta ingeniosa a la vez, para demostrarles a todos los que pretendían confundir a los creyentes gentiles que la ley no fue dada para la justificación del hombre delante de Dios. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? Y ahí es donde nosotros queremos llegar y queremos entender y queremos saber. Si usted ya lo sabe, gloria a Dios. Si no lo sabe, lo aprende ahora. Es así, el propósito de la ley fue ¿para qué? La ley revela la pecaminosidad irremediable suya y mía. Del hombre, no solamente del hombre, de la mujer, de la humanidad. Quien es capaz de salvarse, quien es incapaz de salvarse a sí mismo y tiene necesidad urgente de un Salvador. ¿Está de acuerdo conmigo hasta ahí? Nunca tuvo el propósito de ser un camino de salvación. Eso es lo que tenemos que entender. Porque hay muchas otras denominaciones, religiones que viven bajo la ley. ¿Amén? Muy bien. Actuó como un ayo, o sea, un tutor, para llevarnos a Cristo y se aplica a niños hasta llegar a la mayoría de edad. Ahora, Pablo ha hablado primero de Abraham y de su fe. Lo hemos leído rápidamente, pero si usted da una ojeadita ahí en la cita que hemos leído, usted va a ver que ahí nombra a Abraham. Entonces, Pablo habló primero de Abraham y su fe 400 años antes de que llegara la ley en el Sinaí. La pregunta de Pablo pudiera ser una ofensa para aquellos que hasta ese momento habían defendido la ley. Si tú dices que el hombre no puede salvarse por la ley, ¿para qué sirve la ley? Esa era la pregunta que ellos se hacían. Y es la pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos también hoy. Si nadie puede ir al cielo por guardarla, ¿para qué fue escrita? Eso sería nuestra mente, ¿verdad? La que piensa de esa manera. ¿Qué sentido tiene que Moisés la haya dado? Entonces, Pablo le responde a través de la ley misma. Pablo era inteligentísimo, sabio era también.
Entonces él le contesta a través de la ley misma y dice, el asunto es que la vida sin ley no tiene conciencia de pecado. Ahí está. Y veamos lo que dice. Su historia es registrada en Génesis capítulo 1 hasta Éxodo 20. Si a usted le gusta tomar apunte para después estudiarlo en su casa. La ley mosaica o judía nacional empezó en el monte Sinaí y terminó con la crucifixión de Cristo. Su historia es encontrada desde Éxodo 20 hasta Hechos 2. Esta ley fue por un determinado tiempo. Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 29, que lo hemos leído. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Ahora imagínense ustedes vivir sin ley, que en nuestro mundo no hubiese ley. ¿Se lo puede imaginar? Esto sería un caos, sería un desastre, sería tremendo. Tomaríamos la justicia por nuestras propias manos. Y así todo que tenemos ley, escuchamos en los informativos, en los medios de comunicación, que muchas personas toman la justicia por sus propias manos, teniendo aún la ley. A estas personas que toman la justicia por sus propias manos, tendrían que visitar al señor Wang. Y usted me dirá, ¿y quién es ese? Bueno, vamos a descubrir quién es el señor Wang. Hace mucho tiempo, una joven llamada Lily se casó y fue a vivir con su marido y su suegra. Después de algunos días, Lily no se entendía con su suegra. Normal, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, sus personalidades eran muy diferentes. Y Lily fue irritándose con los hábitos de su suegra, que frecuentemente la criticaba. Los meses pasaron y Lily y su suegra cada vez discutían y peleaban más. De acuerdo a una antigua tradición japonesa, la nuera tiene que cuidar a la suegra y obedecerla en todo. Hello. ¿Cuántas son nueras aquí? ¿Se quieren tapar los oídos? Lily, no soportando vivir más con su suegra, decidió visitar a un amigo de su padre, el señor Wang. Acá está. Para que le ayudara a deshacerse de su suegra. Imagínense. Después de oírla, este tomó un paquete de hierbas y le dijo: estas hierbas lentamente irán envenenando a tu suegra. Pero no deberás usarla de una sola vez para librarte de ella, porque ello causaría sospechas. La mente, ¿no? Cada 2 días pondrás un poco de estas hierbas en su comida. Ahora, para tener la certeza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti, deberás tener mucho cuidado y actuar de manera muy amigable. No discutas con ella. Mejor ayúdala a resolver sus problemas. Recuerda, tiene que escucharme y seguir todas mis instrucciones. Lily respondió: sí, señor Wang, haré todo lo que usted me indique. Lily quedó muy contenta y agradecida con el señor Wang. Por fin ahora se iba a deshacer de su suegra. Volvió muy apurada a su casa para comenzar el proyecto de asesinar a su suegra. Pasaron las semanas y cada 2 días Lily servía una comida especialmente preparada para su suegra. Siempre recordaba lo que le había dicho el señor Wang y lo que le había recomendado sobre evitar sospechas. Y así controló su temperamento.
la trataba a la suegra como si fuera la madre. ¿Cuántas suegras están aquí y quieren que sus nueras escuchen esto? ¿Cuántas suegras de las que están aquí quisieran que sus suegras escucharan esto? Bueno. Después de 6 meses, la situación en la casa cambió. Había cambiado completamente. En esos meses no había tenido una sola discusión con su suegra y esta ahora parecía mucho más amable y fácil de lidiar. Un día, Lily fue nuevamente en procura del señor Wang para pedirle ayuda y le dijo: querido señor Wang, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer amigable y la amo como si fuese mi madre. Fíjense en cómo cambió la situación, ¿no? No quiero que ella muera por esta causa del veneno que le di. El señor Wang sonrió y le dijo: las hierbas que te di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor. Ese amor que pasaste a darle a ella. Profecía suegrática. Esto va de más. Aquí. Nuera eres, suegra serás. Lo que a tu suegra le hagas, tu nuera te lo hará. Lo vuelvo a repetir. Nuera eres y nuera serás. Y suegra serás. Lo que le hagas a tu suegra, tus nueras te lo harán. Así que meditemos, tengamos cuidado. Ahora, si no existiría la ley, imagínense en ustedes, estacionaríamos donde a nosotros nos convenga. Donde es más fácil, porque total si no hay ley. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tengo que estacionar acá donde la ley a mí me indica si yo tengo ganas de estacionar acá porque me queda más cerca? Escuché en el noticiero, veníamos con el pastor en el auto en el día de ayer, y escuché en el noticiero que una persona había estacionado en un lugar que no estaba permitido. Y por supuesto, como era de esperar, ustedes ya saben que llegó la grúa para llevarse el automóvil. ¿Qué espera usted si está mal estacionado? ¿Que vengan y le den una propina? Difícil, ¿no? Entonces no espera la grúa para llevarse el automóvil. Las personas que estaban reportando la noticia, escuche bien, dijeron que el señor de la grúa era el malo de la película. ¿Está entendiendo? ¿El señor de la grúa era el malo de la película? El malo de la película era el que había estacionado en un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque estaba violando la ley. Y la ley fue puesta para que nosotros podamos vivir de una manera sabia. Si no existiría la ley, todos iríamos a exceso de velocidad. Así todo, vamos a exceso de velocidad y todavía miramos el espejo retrovisor y estamos orando que no nos vea la policía, que no nos vea la policía. Y sabemos que estamos yendo a exceso de velocidad. Si no existiría la ley, seríamos amantes de lo ajeno. Porque ¿qué me dice a mí que esto es tuyo? Yo lo tomo y es mío también. ¿Por qué tiene que ser tuyo nada más? Pero hay una ley que nos dice a nosotros que lo que le pertenece a esta persona es de esta persona y lo que le pertenece a esta otra es de esta otra persona. Aún sabiendo que nos espera la cárcel y sin embargo seríamos amantes de lo ajeno. O sea que haríamos lo que a nosotros se nos venga en gana. Por otro lado, ¿por qué le tememos a la ley? ¿Por qué se teme ir a la corte? Yo no sé si usted habrá estado alguna vez en la corte, yo sí.
delante de un juez, y usted cuando entra ahí es un frío que se siente en ese cuarto y en ese lugar, y usted está sentadito tranquilo, pero cuando aparece el juez y todos tienen que ponerse de pie y está vestido con esa bata, ¡uy, señor! Usted dice, bueno, acá no sé qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué le tememos al juez? ¿Por qué le tememos a la corte? Porque tenemos miedo de enfrentarnos al juez. Porque él con el martillo dice, caso cerrado. 7 años de prisión. Cadena perpetua. Sale bajo fianza de 3 millones de dólares. Estamos esperando que dicten esa sentencia, ¿no? Entonces estamos con ese temor. La respuesta que Pablo confrontará a los que piensan que él es un traidor de la fe y a su vez deja en claro la gran revelación que ha traído la ley y por qué debemos estudiarla. ¿Cuál es la importancia de este mensaje para la iglesia de hoy? Respondemos a esta gran interrogante de esta manera. La ley produjo en el hombre una conciencia culpable. Lo irónico de esto es que si bien es cierto que hubo un tiempo cuando la ley no existía y no había culpabilidad de pecado, la ley fue ordenada por Dios para revelarle al hombre su más grande miseria. Esto es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La ley fue dada para golpearnos hasta matarnos, con la finalidad de llevarnos a considerar cuán lejos nosotros estamos de Dios y cuán peligroso es esta posición sin su ayuda. Estos mandamientos nos llevan a la condenación y si no se cumplen, por eso la finalidad de la ley es advertirnos el peligro en el que estamos, ¿para qué? Para correr a Cristo como el único Salvador. La ley es el bisturí que abre el cuerpo y descubre internamente que hay un cáncer y que ha hecho metástasis. ¿Usted conoce esa palabra? La habrá escuchado a lo mejor. En todos los órganos vitales. Yo le voy a explicar lo que es metástasis. Metástasis es el proceso de propagación de un foco canceroso a un órgano distinto de aquel en que se inició. O sea que la metástasis, cuando hay un problema de cáncer y el doctor dice que ya lo diagnostica como metástasis, está diciendo que ya el cáncer se desparramó por todo el cuerpo. Se fue a todos los órganos, que ya todos los órganos están infectados. Y cuando todos los órganos están infectados, usted ya sabe lo que se puede esperar, ¿no es cierto? Entonces, la ley es el bisturí que abre el cuerpo y descubre que en nuestro interior tenemos un cáncer que se ha hecho metástasis en todos los órganos vitales. La ley nos demanda a nosotros una obediencia perfecta. ¿Quién puede cumplir la ley? Nadie. ¿Quién puede obedecerla perfectamente? Nadie. Eso significa, ante lo más mínimo, que si nosotros fallamos, entonces nos constituimos en infractores de la ley. Entonces, ¿qué puede hacer la ley por nosotros? Lo único que puede hacer la ley por nosotros es que sintamos que no somos nada. ¿Qué tal? Qué sencillito, ¿no? La ley nos dice que no somos absolutamente nada. No puede darnos vida, no puede limpiarnos, no puede cumplir la vergüenza que la misma ley pone al descubierto. Supongamos que hemos guardado los 10 mandamientos. Estamos hablando de la ley espiritual. No estoy hablando de la ley de la tierra. La ley de la tierra la tenemos que cumplir. Pero la ley espiritual no nos da vida, no nos puede limpiar,
no nos puede cubrir la vergüenza, al contrario, la pone al descubierto. Ahora, supongamos que nosotros hayamos cumplido los 10 mandamientos y vamos a pensar de que todos somos justos, que hemos sido capaces de guardar la ley escrita y ahora hallamos la ley del Espíritu, la que introdujo Cristo. Tenemos 2 mandamientos que son quebrantados a menudo. Usted conoce los mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Pero hay 2 que son quebrantados a menudo. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los mandamientos que son quebrantados a menudo? De los 10. Hay 2. ¿Quieren que se los diga? Ok. No matarás. Ese es quebrantado a menudo. Y no cometerás adulterio. ¿Lo quebrantamos a menudo o no? Supongamos que decimos, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todos los mandamientos. Pero resulta que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¿Quebrantó el mandamiento? Quebrantó el mandamiento. Y también Jesús dijo que aunque no hayamos matado a nadie con un arma, porque a veces nosotros pensamos que matar es simplemente agarrar un arma, o fabricar una bomba, o clavar un cuchillo, o muchas veces nosotros decimos en la iglesia, lo cual es verdad, que matamos con la lengua. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. No agarramos ningún arma blanca, no hemos hecho nada, pero nuestra lengua la usamos y matamos a personas. ¿Qué? Pues yo no estoy hablando de eso. Fíjense en ustedes lo que dice la Biblia. Aunque nunca hayamos matado a alguien, el que está enojado con su hermano se convierte en un asesino. ¿Quebrantamos esos 2 mandamientos? Sí. Pregunta, ¿quién puede justificarse bajo la ley? Nadie. La ley cortó la esperanza a nuestras propias promesas. El ser humano, después de la cirugía que hace la ley y que le pone al descubierto, hace promesas para enmendar su actual condición y luego hace sus planes, diciendo que a partir de esta, la próxima será distinto. En virtud que lo que dice se basa en sus méritos para lograrlo, la ley no fue dada para vivificar. He descubierto tu llaga. Eso es lo que dice la ley. Y no hay nada que puedas hacer por ti mismo para sanarte. Si intentas hacerlo, morirás más rápidamente. Ningún deseo por cambiar en el futuro, siguiendo la sombra de la ley, nos hará mejores personas. La deuda de nuestros pecados tiene que pagarse de alguna manera. Dios nos hizo a nosotros a seres espirituales, sea que un día hicimos la decisión por Él, o sea que todavía no hemos hecho la decisión por Él, pero de todas maneras Dios nos hizo espirituales. Ahora, los que hicimos la decisión por Él, por supuesto que al hacer esa decisión nosotros ahora, nuestro espíritu tiene comunicación con el Espíritu de Dios. Aquellos que siguen siendo, que son espirituales, porque Dios los hizo así, pero que no tienen una relación con Él, todavía no se pueden comunicar con su Creador. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Dios está aquí, el pecado está aquí y nosotros estamos aquí. O sea que el pecado se interpone y no podemos tener comunicación con Dios. O sea que nosotros mismos, aquellos que un día le dijimos al Señor Jesús que viniera a morar en nuestro corazón, que fuera nuestro Señor, que nos lavara con su sangre, periódicamente tenemos que llegar delante de Él y pedir perdón por los pecados cometidos. Porque muchas veces cometemos pecados inconscientemente. Son aquellos conscientemente los que lo hacemos a sabienda, pero hay otros que los hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta, sin hacerlo a propósito. Y entonces tenemos que llegar delante de la presencia de Dios y decir, Señor, perdóname, Señor, límpiame,
A pesar de que yo soy un ser espiritual, tengo que tener una comunicación con Dios para que el Señor limpie mi vida constantemente. La ley nos dice a nosotros a grito de que nada de lo que hagamos puede expiar nuestro pasado, a menos que lo hagamos por medio de la expiación de Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué es expiación? Es una palabra que se usa mucho en las iglesias, no la escuchamos ahí afuera. Quizás muchos de nosotros conocemos lo que significa, otros no. Pero expiación es la eliminación por la culpa del pecado. O sea, que Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para librar nuestra culpa de pecado. Y todos somos pecadores, todos, no hay uno, dice la Escritura, no hay uno que sea justo, solamente el Señor Jesús es justo. Ahora, la ley encierra, o la ley nos encierra en nuestros pecados. Un preso condenado a cadena perpetua y luego sentenciado a pena capital sabe perfectamente cuán horrible es el peso de la ley, producto de sus malas acciones. De esta manera, al cometer una sola transgresión, por más mínimas que sea, lo arruinamos completamente todo. La ley simplemente nos ha encerrado y confinado a una cadena perpetua. La ley nos conduce, y esa es la buena noticia, al único que puede cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley tiene fecha de expiración. Y eso es lo bueno. La ley tiene fecha de expiración. La ley no fue dada para siempre. Ella nació con una fecha de expiación. Fue temporal hasta que apareciera el Mesías prometido. En eso consistió la promesa que se le hizo a Abraham. La ley ha servido para revelarnos la profecía que apareció en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. En el momento de dar esta promesa, ningún niño había nacido de Adán y Eva. Probablemente, con el nacimiento de cada hijo varón, estaba la esperanza de que él sería el que iba a derrocar el mal que se había desatado en el mundo entero. La promesa será, te herirá en la cabeza, y la idea es que habrá un golpe mortal. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado la batalla, que ya había vencido al Señor Jesús. Pero entonces, ¿quién es el que le hiere en el calcañar? ¿Cómo entiende usted ese versículo? Que uno le va a herir en la cabeza y otro le va a herir en el calcañar. ¿Quién era el que iba a herir en el calcañar? ¿Quién era? ¿Quién era? Con la muerte de Cristo en la cruz, lo que Satanás logró herir a Cristo en el calcañar. Pero el Señor Jesús, al resucitar, va a herir a Satanás en la cabeza. Y esa es muerte final, es mortal ahí. Ahí no se va a salvar. O sea que allá hay una sentencia declarada sobre Satanás. Está escrito. La promesa será, te herirá en la cabeza, y la idea es que habrá un golpe mortal. Satanás tiene ese temor eterno que pesa sobre él, que con el nacimiento de cada hijo varón podría ser la persona ideal. ¿Quién sería su final? En la batalla Satanás le heriría en el calcañar, o sea, en el talón, a la simiente que es Jesucristo, prometido que sufriría, pero él no sufriría un golpe destructivo. El apóstol Pablo vio esta gran promesa cumplida en la salvación y la santificación del pueblo de Dios.
El apóstol Pablo hace referencia en esta promesa en Romanos 16:20 y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué significa la palabra aplastar? Porque eso es lo importante de este versículo. Si nosotros tendríamos que desglosar el versículo para poderlo entender, la palabra que más sobresale aquí, aplastará. Porque dice, y el Dios de paz aplastará en breve. Ustedes saben que para el Señor 1000 años es un día son 1000 años. Muy bien, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, ¿qué quiere decir aplastar? Aplastar, aunque es una sola palabra, tiene varias definiciones. Y eso es lo interesante. Y vamos a ver qué es. Aplastar literalmente es restregar, romper, pisotear, romper en pedazos por aplastamiento, moler, destruir. Miren cuántas cosas significa una sola palabra. Y eso es lo que va a sucederle a Satanás cuando el Señor le aplaste. Cuando el Señor le dé el golpe mortal en su cabeza. Entonces Pablo nos recuerda sacar fuerza todos los días de la promesa de bendición, la victoria final sobre Satanás. Quizás ahora nosotros decimos, bueno, el enemigo está siempre a mi acecho, el enemigo siempre me está tendiendo trampas, el enemigo usa estrategias, diferentes estrategias usa. Porque el enemigo no es como nosotros porque somos seres espirituales, porque amamos al Señor, porque somos considerados ovejitas. Hermano, muchas veces descansamos en eso y no tenemos nosotros diferentes estrategias o planes de ver cómo podemos solucionar nuestra vida. El enemigo es bien astuto. Él comienza con el plan A. Si el plan A no le funciona porque nosotros hemos estado alerta y le hemos reprendido, le hemos echado, hemos obedecido a Dios, entonces Él va a utilizar el plan B. Él no se cansa. Él nos quiere destruir la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces tiene ya el plan B. Supongamos que en el plan B nosotros también hemos estado alerta y Él no pudo hacer nada con nosotros. Él ya tiene otro plan ideado. Él ya tiene el plan C. Mi pregunta es, nosotros como hijos de Dios, ¿cuántos planes tenemos? ¿Será que tenemos plan 0? ¿Todavía no hemos ideado ni siquiera el primero? O sea, si viene el enemigo al ataque, a mi ataque, ¿cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo voy a poder diferenciar yo que esa es una obra del enemigo que no es de parte de Dios? Y usted me va a decir, bueno, pero el enemigo cuando viene, enseguida viene con el mal. No siempre, porque él se viste como ángel de luz. Y si él quiere llamar nuestra atención, él quiere destruir la obra de Dios en nuestras vidas, Él nos va a presentar una bandeja de plata bien presentada. Y viene ahí y nosotros, porque somos ovejitas, estamos balando todo el día, pero sin ninguna estrategia, ningún plan. Entonces viene ahí el zarpazo de Satanás y comienza a robarnos nuestra familia, la relación con Dios, el ministerio en la iglesia y un montón de otras cosas. Nuestro trabajo, nuestras relaciones como hermanos en Cristo, relaciones con la familia, en el trabajo, como amistades. Y muchas veces nos tomamos esas discusiones personales con la persona y no nos damos cuenta que al que tenemos que reprender es a Satanás en el nombre de Jesús y amar a la persona y tratar con la persona y decirle, Satanás, en esta relación no te vas a meter. No te vas a meter porque ya descubrí cuáles son tus artimañas. Y él tiene diferentes estrategias. ¿Cuáles son nuestras estrategias? El Señor nos dio las armas. Nosotros tenemos la palabra de Dios,
¿Sabe quién no tiene armas? Sencillo. El que no lee la Biblia no tiene armas. Si no lee la Biblia, ¿de dónde va a sacar las armas? ¿Que va a ir a comprar un revólver? Y le va a apuntar y decir, Satanás, si tú me atacas, yo te mato. ¿Y dónde estás? Y no lo veo, es espíritu. Y estamos apuntando acá y él se está riendo del otro lado. Y entonces apuntamos del otro lado y se está riendo desde allá. Y entonces empezamos a tirar y tirar en el aire. Porque no tenemos las armas adecuadas para contrarrestar el ataque del enemigo. Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar para aplastar a Satanás. Esta semana mi hijo Leonardo me manda un video y me dice, así bien clarito me puso, mirá bien lo que están haciendo estos locos. Entonces yo abro ahí y eran estas personas lacerándose. Pero ¿saben cómo se cortaban la cantidad de sangre que salía? Era increíble, con cuchillos. Agarraban, ustedes vieron lo que, no sé si conocen bien, con qué le golpearon al Señor Jesús. Era una bola de metal que tenía muchas puntas. Y entonces le daban de esos golpes y arrancaba la piel y arrancaba también la carne y salía sangre. Con eso también se golpeaban. Y lo más lindo de eso es que lo hacían a nombre del nieto. Escuche usted lo ridículo. ¿Cómo un ser humano puede ser tan ridículo en su manera de pensar? Se laceraban sus cuerpos a nombre de un nieto del Dios de ellos. Y a los hijos los hacían caminar sobre carbones encendidos. Ahora, si ellos estaban locos, ¿qué culpa tenían los chicos? Una salvajada. Y sin embargo, miren cómo depositan la fe en sus dioses, creencias falsas. Y sin embargo ellos lo hacen con fe, creyendo que van a ganar algo y ni siquiera van a terminar salvos. Eso es lo triste. Y nosotros teniendo la salvación, teniendo la verdad y al Dios verdadero, ¿cuántas veces nos dejamos engañar? ¿Cuántas veces el enemigo viene y toma ventaja sobre nosotros? Muchísimas veces. Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar para aplastar a Satanás. Satanás fue aplastado en el Calvario, fue derrotado cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Ya había una sentencia sobre su vida. El golpe final será la sumisión de Satanás a Jesucristo cuando Jesús regrese en gloria. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Otra vez. La ley revela la pecaminosidad irremediable del ser humano, quien es incapaz de salvarse a sí mismo y tiene necesidad urgente de un Salvador. Nunca tuvo el propósito de ser un camino de salvación. Actuó como un tutor, como un ayo, para llevarnos a Cristo, y eso se aplica a los niños hasta llegar a la mayoría de edad. No importa si hayamos nacido en un hogar cristiano, un día tenemos que hacer una decisión por Jesucristo. Yo no puedo llevarme a mis hijos al cielo si ellos no hacen una decisión. Mi esposo no me puede llevar a mí si yo no hago una decisión. Si cada uno de nosotros no hacemos una decisión por Cristo, no tenemos la seguridad de ir al cielo. Podemos caminar de rodillas, podemos hacer muchas promesas, podemos ensangrentarnos las rodillas, podemos lacerarnos el cuerpo, pero eso no nos da la salvación. Y tampoco nos da la salvación, hermanos, venir todos los servicios con la Biblia debajo del brazo, pero no tener una relación personal con Jesús. Lo importante es tener una relación personal con el Señor. Y gloria a Dios que nosotros ahora vivimos bajo la gracia y no estamos viviendo bajo la ley. Porque si viviríamos bajo la ley, todos estaríamos condenados y no tendríamos salvación. ¿Y sabe dónde iríamos? Usted sabe, derechito al infierno.
Pero gracias a Dios que el Señor nos preparó un lugar que es mucho más lindo, que se llama cielo. La hermana María Luisa partió. El hermano Emilio partió. Pero ellos partieron a las mansiones celestiales. Un lugar donde hay paz, un lugar donde hay tranquilidad y que muy prontito cada uno de nosotros nos vamos a reunir. Ya ellos no viven aquí en la tierra, viven en el cielo. Y ese es el lugar, esa es mi casa, esa es su casa, es la casa de ellos. Ellos nos ganaron la partida, pero ahí nos están esperando para que juntos, con los serafines, los querubines, le entonemos alabanzas a nuestro Señor y a nuestro Creador. Yo le estaba diciendo a mi esposo, porque el sol ahora está bastante fuerte, yo no sé si les pasa a ustedes, o quizás nos pase a nosotros porque hemos tenido cirugías de cataratas, y entonces el sol está muy brilloso, y como que no se puede resistir, muy fuerte, entonces tenemos que usar los anteojos de sol. Yo le estaba diciendo a mi esposo, si el sol desde aquí a tantas millas de distancia está tan brilloso, ¿qué será estar cerca del sol? Imposible, ni con los ojos cerrados aguantaríamos, porque veríamos ese resplandor. Y estoy hablando del sol. Ahora cuando la Escritura dice que el Señor va a iluminar Jerusalén, cuando nosotros estemos los 1000 años, que no va a haber necesidad de luz, porque Él va a ser el resplandor de todo. ¿Usted se puede imaginar ese brillo hermoso que va a haber ahí, que vamos a presenciar? Muchas veces yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que va a ser ahí arriba, porque veo tantas bellezas aquí en la tierra que no las puedo comparar con las bellezas que vamos a encontrar ahí en las mansiones celestiales. Por eso, todos tenemos la oportunidad de ya no vivir bajo la ley, estoy hablando espiritualmente, sino vivir bajo la gracia del Señor. ¿Cuántos se gozan de tener a Jesucristo como Salvador? ¿Y cuántos se gozan de vivir bajo la gracia? Entonces, si usted se goza de vivir bajo la gracia, póngase de pie ahora, comience a darle gracias a Dios. Quizás usted está un poco cansado del trabajo, pero ahora ordénele a su cuerpo y a su mente que se sujete al Espíritu Santo de Dios y comience a darle gracias por la muerte de Cristo en la cruz. Yo sé que usted lo ha hecho muchas veces, pero ahora una vez más le damos gracias porque lo que a nosotros nos tocaba sufrir, el Señor por amor fue y sufrió por nosotros, para que ya nosotros no seamos esclavos de la ley, sino que podamos vivir nosotros bajo la gracia, porque la ley no nos daba la salvación, al contrario, la ley nos condenaba y nosotros no éramos capaces de cumplir la ley a la perfección. Y el Señor Jesús, por amor a nosotros, Él fue a la cruz y ahora estamos viviendo bajo la gracia. Entonces comience a levantar su voz, porque yo no les escucho de aquí.